Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien y seguros durante este periodo de cuarentena. El día de hoy vamos a continuar con este tema que es toda la parte cognitiva, ¿no? Obviamente pues vamos a hablar de la reestructuración, pero pues yo asumo que ustedes en la parte de clínica, en octavo semestre, pues identificaron cómo funcionaba esa parte de reestructuración, entonces más bien es como un recordar, es como recordar algo de esa parte de reestructuración. Y después de eso vamos a hablar de revaloración, flexibilidad y de fusión, que ya son cosas un poco distintas. Entonces, a pesar de que todo tenga el mismo apellido y parezca de la misma familia, son temas cognitivos, estamos hablando de diferentes conceptos, diferentes cosas, y para mí es importante que ustedes tengan claro cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, y sobre todo porque son estrategias que estamos utilizando un montón y no quiero que vayan a confundirlas y puedan ustedes rastrear de dónde viene cada una de estas técnicas, de dónde viene cada una de estas cosas. Entonces, vamos a comenzar con esta parte cognitiva. Obviamente, cuando hablamos de modificaciones cognitivas, pues lo primero que tenemos que plantear tiene que ver con la reestructuración cognitiva, ¿cierto? Que es la estrategia de segunda generación, la que conocemos también de la parte de clínica, que consiste en modificar el contenido de los pensamientos disfuncionales. Que la persona tiene pensamientos disfuncionales, entonces vamos a ir a modificarlos directamente, ¿cierto? Entonces clasificamos los errores de pensamiento como a partir de su contenido, como pensamiento todo o nada, abstracción selectiva, minimización, etcétera y demás. O sea, aquí lo que se hace es que se clasifican los pensamientos por el contenido. Si el contenido del pensamiento está equivocado, ahí nos damos cuenta que son pensamientos disfuncionales, ¿cierto? Entonces el pensamiento todo o nada, el de llegar a conclusiones con poca información, el minimizar las consecuencias o maximizarlas. Un par de ejemplos de esto puede ser en el pensamiento todo o nada, es que todos los hombres son unos perros desgraciados, es que todas las mujeres lo que quieren es plata. Esos son pensamientos que son problemáticos, ¿no? Abstracción selectiva es que yo llame a mi pareja y no me contesta el celular, y entonces como no me contesta, eso quiere decir entonces que me está haciendo infiel. Eso es abstracción selectiva, llega a una conclusión a partir de eso. O tiene que ver, no, perdón, eso que acabo de mencionar es inferencia arbitraria. Abstracción selectiva tiene que ver con seleccionar una información específica sin ignorando otras cosas. Entonces les doy un ejemplo más concreto. Hice el parcial de regulación emocional, me fue muy bien, me saqué un 5, pero ese día resulta que, además de eso, mi novio en la mañana me dijo que me veía un poco gorda con ese jean, y yo me quedo con ese pensamiento todo el día y solamente me quedo pensando en ese tema, y lo único que saco de esa situación es efectivamente ese tema de lo negativo, ¿no? Otra cosa que donde pasa un montón de abstracción selectiva es cuando, por ejemplo, yo los estoy retroalimentando en juegos de roles, y entonces yo le estoy contando al estudiante qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal, pero que al final de la retroalimentación con lo único que se queda el estudiante es con lo que hizo mal, y se queda rumiando ese tema que lo hizo mal. Eso tiene que ver con abstracción selectiva. La minimización tiene que ver con, como les decía, disminuir o plantear o minimizar las consecuencias de algo. Por ejemplo, pasa un montón en consumo cuando la persona dice que solamente se fuma un porrito, que solamente se toma un traguito, que no es nada muy grave, entonces minimizar las consecuencias. La maximización es poner algo muy grande, es muy parecido al tema de catastrofización, y es que yo cojo algo, por una evidencia pequeña, yo asumo que va a ocurrir consecuencias muy negativas, que ya me voy a morir o que no voy a pasar y que va a ser terrible y demás. Entonces, por ejemplo, este tema de maximización y catastrofización está ocurriendo un montón en esta época del COVID, y de hecho también lo contrario, la minimización. Ambas cosas están presentando. Hay gente que cree que esto es un juego y que no va a pasar nada si yo salgo, que es pura tontería del gobierno. Eso es minimizar. Y hay gente que cree que a pesar de que esté en la casa, tenga todas las medidas de seguridad y demás, que aún así todos nos vamos a morir, y que en ese caso yo por eso tengo que comprar más o menos 75 rollos de papel higiénico. Entonces, bueno, mucha de esa maximización y catastrofización lo vimos al principio cuando comenzó la pandemia. Gente que tuvo reacciones muy fuertes frente a eso, y pues ya esperaría yo que en este momento estén un poquito más calmadas. El síndrome del impostor tiene que ver con que yo sienta que eso es algo que nos pasa un montón, sobre todo les va a pasar a ustedes ahorita que se gradúen, y es que en teoría cuando usted estaba en la universidad y usted decía, bueno, yo cuando salga de la universidad, cuando salga, yo me gradúe de ser psicólogo, yo voy a saber cómo manejar la mente de la gente, yo voy a saber dar consejos, yo voy a saber hacer un montón de cosas. Pero pues yo creo que ustedes ahorita graduándose se dan cuenta de que les falta un montón de conocimiento y que les falta un montón de cosas. A mí me pasa exactamente lo mismo, y uno creería que
Cuando haga la maestría, entonces yo cuando salga de la maestría yo ya voy a saber intervenir y demás, y es exactamente el mismo tema. O sea, usted sale con una noción de que hay cosas todavía que le faltan y demás, o sea, ese síndrome del impostor es que yo siento que no merezco estar donde estoy o que estoy, he hecho muchas cosas para no merecer estar acá, entonces por eso me siento inadecuado. Entonces ahí, esos son varios ejemplos de errores de pensamiento que ya ustedes conocen, también eso está en la evidencia. Y pues básicamente las estrategias que tenemos para modificar ese pensamiento a través de la reestructuración cognitiva es el diálogo socrático o la flecha descendente. El diálogo socrático es lo que ustedes vieron en clínica, lo que ya conocen que es a través de una conversación, a través de hacer preguntas, a través de hacer preguntas abiertas, ir llevando lentamente al consultante a que eventualmente modifique su manera de pensar, a que eventualmente modifique su pensamiento. Entonces, en ese caso estamos hablando de diálogo socrático, ahí estamos hablando de una conversación que eventualmente lleva a que la persona pueda pensar de una manera distinta a la que está pensando normalmente. Y la flecha descendente es una estrategia principalmente que se utiliza en reestructuración cognitiva de Beck y tiene que ver con ir descendiendo, ir haciendo preguntas para llegar al esquema crucial, al núcleo del pensamiento, que muchas veces puede ser, la persona dice, es que mi pareja me está haciendo infiel. Bueno, ¿y por qué crees que tu pareja está haciendo infiel? Porque es que no me conteste. Bueno, ¿por qué no te contesta? Porque es que está aburrido de mí. Bueno, porque está aburrido de mí. Porque es que esa persona no me quiere. Bueno, ¿por qué no me quiere? Porque es que yo soy una persona que nunca nadie va a amar. Entonces, la idea es que yo vaya descendiendo hasta que eventualmente llegue el pensamiento núcleo, el esquema específico que usualmente tiene que ver con que yo nunca voy a ser amado, o que soy malo, o que el mundo es malo, o bueno, ese tipo, o que nunca voy a ser bueno, ese tipo de pensamientos nucleares que eventualmente se modifican a través de eso. Entonces, esas son como las estrategias de reestructuración cognitiva. Hasta el momento creo que no les he dicho nada extraño, nada raro, ya ustedes lo conocen. Segunda generación, aquí lo que se asume es que el contenido del pensamiento hay que modificarlo, ¿sí? El problema está cuando estas estrategias se comienzan a quedar cortas. ¿En qué sentido? En dos escenarios. Primer escenario, por ejemplo, tenemos un escenario de una persona muy emocional con un trastorno límite de personalidad y la persona, a pesar de que le diga, listo, sí, yo sé que estoy exagerando, que soy una loca exagerada, que yo sé que mi novio no me está haciendo infiel, pero aún así lo sigo pensando. Y ahora, entonces, ¿qué hago? Porque lo sigo pensando. Entonces, como que la persona le refiere que, lógicamente, entiende que su pensamiento está equivocado, pero aún así se sigue presentando. Ahí es complicado. Y lo otro está en que esto no es capaz de modificar pensamientos en las obsesiones, en el obsesivo compulsivo. Que se presente un pensamiento donde la persona diga, es que yo creo que voy a matar a mi familia si yo los dejo entrar a la cocina al mismo tiempo que yo. Entonces yo creo que si ellos entran al mismo tiempo que yo a la cocina, voy a coger un cuchillo y los voy a matar. Entonces a esa persona le ocurre ese pensamiento y le ocurre esa obsesión. Y por más de que usted intente modificarla a través de la parte lógica, la persona puede llegar al final y decirle, sí, yo sé que ese pensamiento está mal, yo sé que es irracional, yo sé que estoy loco, pero aún así se me sigue presentando. Lo mismo pasa con las fobias específicas. Yo le tengo miedo a los perros, le tengo miedo al gato o a la serpiente y yo sé que no me va a matar y yo sé que la cucaracha no va a salir volando hacia mi ojo y me va a matar. Yo sé que eso no va a pasar, pero aún así le tengo miedo. Entonces ahí en esos casos donde no se puede modificar ese pensamiento es donde tenemos que comenzar a implementar otras estrategias de modificación cognitiva. Y ahí es donde comenzamos a utilizar cosas como la revaloración cognitiva también. Entonces, la revaloración cognitiva es un primer paso para ir haciendo modificación de pensamiento y de hecho es muy parecida a la reestructuración, sin embargo es un poco distinta. Esta revaloración de hecho se parece un montón a ser bogotano, ¿sí? Los que vivimos en Bogotá, los que somos rolos, ¿cierto? Yo que soy bien rolo, hermano, ¿cierto? De Racamandaca. Es muy usual que se haga revaloración positiva, revaloración cognitiva con respecto a este tema, que se mire con una luz positiva, que se trate de plantear que no es tan grave. Eso es algo que hace un montón de gente y es, yo llego a mi casa y llegué asustado porque me robaron el celular. Y entonces llegué a mi casa y no, imagínense, me robaron el celular, me lo quitaron el Transmilenio. Y pues cuando llego me preguntan, bueno, pero te hicieron algo, te lesionaron, te chuzaron, y la respuesta es no, pues no, afortunadamente no. Entonces la respuesta de muchos es, bueno, pero no, el celular se recupera, la plata se recupera, bendito sea el Señor, no le pasó nada, no lo atacaron y demás. Entonces tratan siempre de ver una luz positiva. Y de hecho eso puede ser casi en cualquier escenario. O sea, eventualmente que a mí efectivamente me hayan robado el celular, efectivamente me hayan chuzado, ¿cierto? Me chuzaron el brazo y yo llegué sangrando a mi casa.
Cuando llegue a mi casa, ay Dios mío, pero lo atacan 8 sí, sí, sí. Y cuando cuente la misma historia, puede que eventualmente alguien me responda como, bueno, pero por lo menos no lo mataron, pero por lo menos solamente fue que le chuzaron el brazo, imagínense donde le hubieran chuzado un ojo, imagínense donde le hubieran dejado hospital, imagínense donde le hubieran matado, ¿sí me entienden? O sea, es algo que se hace constantemente. Hay gente también que, digamos, después de estar muy enferma, fallece y estando en el velorio, estos personajes de pronto pueden hacer comentarios como, no, pero menos mal la persona ya descansó, menos mal no tuvo que sufrir. Entonces, tiene que ver con mirar las cosas con luz positiva, plantear que no es tan grave o reformular esos pensamientos para cambiar el impacto emocional. Y algunas veces funciona, pero no todas las veces, ¿cierto? Yo creo que ustedes se han dado cuenta que algunas veces puede funcionar compararse y darse cuenta que tal vez su situación no está tan mal comparada con la de otras personas. Por ejemplo, pasa un montón ahorita en la cuarentena, que de pronto en su casa las cosas están un poquito difíciles y de pronto por temas de plata y demás están un poco complicadas. Pero de pronto alguien dice, bueno, pero menos mal no somos como esa gente en La Guajira, ¿cierto? Que está aguantando hambre, o esos que viven del diario y demás. Entonces como que esa comparación le hace a usted sentirse un poco mejor y eso tiene que ver con revaloración, ¿cierto? Es la revaloración cognitiva. El problema de eso son dos. Lo primero es que para que esto funcione, yo tengo que ser capaz de identificar mi propio error cognitivo y eventualmente poderlo revalorar. Y no muchos tienen esa capacidad de identificar su propio error de pensamiento. Y lo segundo es que algunas veces eso se puede interpretar como algo bastante invalidante, ¿sí? O sea, como que, hombre, yo llegué, voy a poner un ejemplo un poco más sutil y otro un ejemplo un poco más fuerte. Digamos que yo perdí un parcial. Llegué a mi casa y llegué triste porque perdí el parcial. Y la respuesta de los demás, ay, pero solamente es un parcial, lo único que usted tiene que hacer es estudiar, usted ni siquiera está trabajando, pero es que psicología es fácil, pero yo no sé cuál es el problema, pues se recupera, pues vuelve a estudiar. O sea, eso es bastante invalidante, ¿sí me siguen? O sea, como que eventualmente uno se siente bastante frustrado y no sirve en ese caso la revaloración. Otro caso puede tener que ver con, digamos, cuando hay chicas que infortunadamente han tenido que vivir situaciones de acoso sexual, por ejemplo, en el Transmilenio, de pronto que un hombre se masturbe al frente de ellas o que un hombre les toque el cuerpo con los genitales o les toque sus genitales con la mano. Bueno, una situación de esas horrible. Y la respuesta que obtengan de otros sea como, ay, bueno, pero menos mal, no te violó, pero solamente fue el man que está masturbando, no le tocó nada, no le tocó un pelo. Entonces, ese tipo de cosas son bastante invalidantes y de hecho lo que genera es que yo tienda a quedarme callada o eventualmente estalle en rabia. Entonces, por eso es que esa revaloración cognitiva, esta revaloración cognitiva no siempre sirve en todos los escenarios. Algunas veces sirve, de hecho, a veces no puede funcionar y uno la utiliza, sobre todo porque es barata, es rápida de hacer y mucha gente la puede hacer rápidamente. Pero pues muchas veces puede generar, lo contrario, puede generar mucho más dolor y mucha más sensación de incomodidad y malestar, porque precisamente es bastante invalidante. Entonces por eso es que hay que ser muy cuidadosos cuando se vaya a implementar. Después de eso, viene ahora el tema de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es algo que se comienza a plantear desde el protocolo unificado. Ya la semana pasada estuvimos revisando el tema de conductas impulsadas por emoción, que también es de protocolo unificado. Aquí este es un concepto que también sale de ahí. Y básicamente tiene que ver con un tema no del contenido, es decir, tanto en reestructuración como en revaloración, en las dos anteriores, yo hago intentos por modificar el contenido del pensamiento, porque la persona cambie su manera de pensar, ¿sí? Ya sea revalorando, poniendo en una luz positiva, o ya sea porque ataque directamente el error. Pero acá el objetivo no es la flexibilidad, el objetivo no es modificar el contenido, aquí el objetivo no es modificar el contenido. La persona dice, mi pareja no me contestó, y como mi pareja no me contestó, eso quiere decir que me está siendo infiel. La idea es que uno, en este parte de flexibilidad, yo no voy a ir a decirle a la persona que esa explicación, ese pensamiento está mal. O sea, yo no voy a corregir eso. Lo que voy a hacer acá es que le voy a pedir a la persona que me diga la mayor cantidad de explicaciones que puede tener esa situación, independientemente de qué tan absurda es o no es. La flexibilidad cognitiva es esa habilidad para adaptar nuestra conducta, para generar explicaciones novedosas, es un criterio de cantidad, no de contenido. Es decir, entre mayor sea la cantidad de explicaciones que yo le pueda dar a un fenómeno, más flexible soy, ¿sí?
Aquí la intención no es convencer a la persona de otra cosa. Les voy a poner un ejemplo más concreto para que me entiendan. La persona me dice, Camilo, mi novio no me contestó, entonces es porque fijo me está siendo infiel con esa otra vieja maldita. Ok. Una posibilidad de que no te haya contestado es porque él te está siendo infiel. Eso es una posibilidad. Dime qué otras posibilidades, qué otros posibles motivos puede haber. Ay, Camilo, pues no sé. ¿Qué otros motivos? No, pues no sé. ¿Que me está siendo infiel con dos viejas? Bueno, esa puede ser otra posibilidad, que te esté siendo infiel con dos mujeres. ¿Qué otra explicación? Ay, no sé, Camilo, ¿qué otra explicación? Ay, no sé, pues, ¿qué quiere que le diga? No, pues que el señor se le apagó el celular, que el señor, pues, de casualidad preciso se le apagó el celular. Bueno, eso puede ser otra explicación, que se le apagó el celular o se quedó sin batería. ¿Qué otra explicación? Ay, no sé. En la medida que se vaya avanzando, se le van pidiendo más explicaciones y la persona, la idea es que vaya incrementando la explicación. Entonces ya, después de un tiempo, esta persona va a decir, bueno, Camilo, no sé, pues, no sé, que lo raptaron los aliens y se ríe. Y uno le dice, listo, perfecto, eso puede ser otra explicación, porque aquí la intención no es descartar explicaciones absurdas, se refiere a un criterio de cantidad, no de contenido, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo lo que hago es que en una hoja pongo la mayor cantidad de posibles explicaciones. Entonces, la idea de la persona es que la idea es que la persona pueda tener 10, 15, 20, 30 explicaciones de un mismo evento. Entonces, resulta que eventualmente con el tiempo la persona va a pasar de la única explicación 100% segura es que esa persona me está haciendo infiel, va a pasar a tengo 30 explicaciones. Y lo que yo quiero es que al final, después de sacar todas esas explicaciones, yo le voy a decir a la persona, bueno, dentro de las explicaciones tenemos que te sea infiel, tenemos que te sea infiel con varias personas, tenemos que se le apagó el celular, que le robaron el celular, que se quedó dormido, que se quedó dormida, que lo raptaron los aliens, que le robaron el celular, que está muerto, que está en la morgue, que se le olvidó que está jugando videojuegos, que se lo quitó la mamá, que le está haciendo infiel con un hombre. Después de todas esas explicaciones, uno le pregunta al paciente, bueno, ahora después de todo esto, tú sigues estando 100% convencida de que si no te contestó es porque te está haciendo realmente infiel. O sea, toda la evidencia te indica que estás 100%, que esa es la explicación 100% convencida. Y la persona te va a decir, bueno, no, bueno, está bien. No 100%, sino 95%. Listo, perfecto. Ya con eso, ya estamos generando flexibilidad. Yo no necesito que la persona esté convencida tampoco en un 0%. Yo no necesito que la persona tumbarle por completo la idea. Aquí la intención es que entre mayor sea la cantidad de explicaciones que tenemos, la persona sea más flexible, que no dé por sentado que lo primero que se le viene a la cabeza es la realidad, que no dé por sentado que la primera explicación es la verdadera, es la cierta. Entonces, entre más explicaciones tenemos, menos porcentaje, menos ocasiones de 100% vamos a tener con un pensamiento en específico y eso va a generar flexibilidad y esa flexibilidad va a llevar a que sea más adaptativo, a que tenga más tolerancia, a que tenga menos problemas emocionales, a que sea más tolerante emocionalmente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como les digo, el objetivo no es modificar el contenido, sino incrementar la cantidad de explicaciones que pueda tener un evento en particular, ¿sí? Entonces, la idea es que uno pueda atender a pensamientos muy automáticos, muy rápidos, que tenemos sobre una cierta situación, y no entenderlos como verdades absolutas, sino como una de las posibles interpretaciones, que hay muchas interpretaciones. Este tema de flexibilidad se descubrió porque varios investigadores comenzaron a darse cuenta que no era necesario que la persona estuviera completamente convencida de que estaba pensando mal para que esta terapia funcionara. Es decir, que mi pareja no me contesta. Yo pienso que me está haciendo infiel porque no me contesta. No es necesario que mi terapeuta, mi psicólogo, me tumbe por completo ese pensamiento. No es necesario que yo termine la sesión diciendo, soy un idiota, soy un estúpido, ¿cómo fui a pensar eso? O sea, la intención no es esa. Sabemos que funciona este tema solamente si yo, por un momento, permito que, además de la explicación de que mi pareja me está haciendo infiel, tal vez, que sea lejana o que sea una posibilidad remota, eso es otra historia, pero que tal vez puede ser que mi pareja no me conteste por otro motivo, es lo que eventualmente genera esa flexibilidad. O sea que, nuevamente, la intención de generar flexibilidad es generar la posibilidad, es cuestionar un poquitico el propio proceso de pensamiento y darse cuenta que no todo lo que el primer pensamiento que tengo es de verdad absoluta, sino que hay múltiples interpretaciones. ¿Ok? Entonces, aquí nuevamente el criterio no es el contenido, sino la cantidad. Aquí es la cantidad, entre mayor sea la cantidad de explicaciones, mucho mejor, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a aplicar esto, usted va a tener mucho el impulso de intentar corregir a su paciente,
de intentar reestructurar, de intentar decirle, no, pero mire, pero es que él ha sido fiel toda la relación, pero es una persona juiciosa, pero es que, no, la intención aquí es que usted no haga nada de eso, usted simplemente le dice a la persona, listo, ok, una posibilidad puede ser que te sea infiel, ¿qué otra posibilidad? Y así, constantemente, la idea es que la persona pueda tener múltiples explicaciones. Al parecer, gente que tiene múltiples explicaciones para un mismo fenómeno son personas que refieren que están mucho más tranquilas y mucho más, reportan mucho más tranquilidad y mucho más bienestar emocional que personas que no son mucho más rígidas cognitivamente. Entonces, esto, por ejemplo, lo menciono tanto para los celos porque funciona muy bien para el tema de celos, el tema de flexibilidad cognitiva. Y finalmente vamos a cerrar con este tema que es bien polémico, pero bien interesante también al mismo tiempo y es muy, muy, muy útil. La difusión cognitiva. Entonces, aquí varias cosas importantes. Es difusión, ¿cierto? No desfusión, ¿sí? Es difusión con E, ¿cierto? No es difusión, no es con I, porque la difusión es difuminar, ¿cierto? Es expandir. Aquí es difusión. ¿Difusión qué quiere decir? Lo contrario a fusión, ¿sí? Si por un lado tenemos la fusión, ¿cierto? Fusionar, aquí la idea es defusionar, es separar, ¿cierto? Entonces tenemos la difusión cognitiva. Esta estrategia de difusión cognitiva se plantea desde la terapia de aceptación y compromiso, que es una estrategia de tercera generación. Y en este caso en particular, básicamente vamos a tener varias diferencias importantes. En la reestructuración y revaloración cognitiva, el objetivo es modificar el pensamiento, ¿sí? Modificar el contenido del pensamiento. Básicamente le estoy diciendo a la persona que está pensando mal y que tiene que pensar distinto, el contenido de su pensamiento tiene que ser diferente. En flexibilidad, el objetivo es la cantidad de explicaciones, ¿sí? Yo no modifico el contenido del pensamiento, lo que hago es que incremento la cantidad de explicaciones que pueda tener una persona con respecto a un fenómeno. Sin embargo, aquí en difusión vamos a comenzar a utilizar algo que se llama la metacognición. Y es que se comienza a entender el pensamiento y el pensar específicamente como un proceso. Aquí no los voy a complicar mucho, de hecho si a alguien le interesa, eventualmente lo podemos conversar, pero yo creo que eso ya es mucho más allá y mucho más lejano de lo que quiere esta clase, y es que este tema de terapia, aceptación y compromiso, y específicamente el tema de difusión, viene de la teoría de los marcos relacionales, que es una teoría interconductual, y bueno, es una teoría bastante complicada y demás que no voy a explicar en este momento, pero básicamente en este caso lo que queremos entender es que la persona pueda observar su propio proceso de pensamiento, ¿sí? Que entienda que los pensamientos son precisamente eso. La difusión es básicamente un proceso de desliteralización del lenguaje, ¿sí? El objetivo de la difusión es desarmar la ilusión del lenguaje. Entonces les voy a poner un ejemplo porque estoy bastante etéreo, ¿cierto? Voy a poner un ejemplito. El cerebro, la cabeza, tiene el impulso de fusionar pensamientos con su significado y con la emoción muy rápidamente, muy rápidamente. Y una de las maneras más fáciles de darnos cuenta de cómo el cerebro puede fusionar eso es con lo siguiente. Vamos a iniciar donde le voy a pedir a usted que, por favor, ahí en una hojita, si tiene por ahí cerquita, en una hoja escriba la palabra Bratwurst. Bratwurst. Si yo le gusta la palabra Bratwurst, usted intente escribirla y después de que la escriba, le voy a pedir que pause un momento este video, lo pause, ¿cierto? Y piense esa palabra Bratwurst, ¿usted qué cree que es? ¿A qué le suena? ¿Sí? Usted póngale como un significado al ladito y demás. Páuselo en este momento. Ya cuando usted, obviamente, volvió al video, ya usted escribió y demás, vamos a hacer varias cosas importantes. Lo primero es que le voy a decir cómo se escribe la palabra Bratwurst, ¿sí? La palabra Bratwurst se escribe con B mayúscula, B de burro, ¿cierto? B, R, A, T, W, U, R, S, T, ¿sí?
Entonces usted va a decir, eso se escribe rarísimo, ¿cierto? Suena raro, yo no me imaginé nunca que hubiera una W. Entonces ya usted está poniendo ahí la W en la palabra y se está dando cuenta que la W la estoy pronunciando como una V, ¿sí? Esa palabra es una palabra en alemán y en este momento usted escribió, ¿cierto? Usted anteriormente escribió qué le significaba y demás. Pero póngale cuidado como en este momento yo voy a hacer algo que va a ser importante y es que esa palabra que puede que para usted no tenga mucho sentido a menos de que usted hable alemán, pero si no tiene mucho sentido para usted, le voy a poner un significado y va a notar cómo rápidamente su cerebro le va a poner el significado. Bratwurst es la palabra en alemán para decir salchicha, ¿sí? Entonces, ahora cada vez que yo le digo a usted Bratwurst, usted mire cómo en este momento en su cabeza aparece una salchicha, ¿cierto? Si yo le digo Bratwurst y usted de pronto tiene hambre en este momento y le dan ganas de comer salchicha, en ese momento la palabra Bratwurst puede que lo haga usted salivar, ¿sí? Entonces, esas son cosas que nos muestran cómo el cerebro está diseñado para fusionar, para pegar cosas muy rápido, ¿sí? Y de hecho el hecho que yo le hable ahorita de Bratwurst y le hable de salchichas y le hable de comer y demás, puede hacer que usted le den ganas de detener este video, ir a la cocina y ¿cierto? Sacar algo de la nevera y comer algo, ¿sí? Eso es normal, es esperable, porque básicamente lo que está pasando es que el cerebro tiende a pegar, a hacer categorías, a pegar todo. Entonces ya la palabra Bratwurst significa salchicha, salchicha significa comer algo, si le gustan las salchichas, qué rico comer salchicha, de pronto si está usted de noche viendo esto, ¿cierto? Entonces, qué rico sería comer ahorita una salchicha o preparar algo, entonces usted quiere pausar el video para ir a comer algo. Entonces, miren cómo genera todo este tipo de respuestas, ¿sí? Genera un montón de respuestas. El problema está en que Bratwurst sigue siendo un sonido, sigue siendo una palabra. La dificultad está cuando el cerebro equipara, iguala tanto la palabra, que es la palabra, la letra, ¿cierto? Como el sonido con el estímulo, ¿sí? Con el estímulo. ¿Cómo así? Es decir, a pesar que sea una palabra, a pesar de que sea un sonido y ya está, aún así le damos el peso de que es un estímulo verdadero, ¿sí? El cerebro hace eso. Y es un poco complicado porque pues obviamente trae un montón de líos. Le voy a poner otro ejemplo chiquitico, otro ejercicio si quiere hacerlo conmigo. Si no, pues puede adelantarlo y ya ahorita voy a hablar del tema, pero vamos a hacer otro ejercicio relacionado con este tema. Le voy a pedir ahorita que, ojalá usted esté escuchando este video con audífonos, ojalá esté en su computador, pero le voy a mostrar cómo las palabras muchas veces nosotros le damos el peso como si fueran cosas reales. Creo que este ejercicio, algunos que vieron clase normal conmigo o vieron de pronto con el profesor Ravelo, conocen este ejercicio. Si lo conoce, simplemente repítalo, ¿cierto? De hecho, si quiere hágalo en voz alta. Y los que no lo conocen, maravilloso, inténtelo. Le voy a pedir que en este momento usted en una hoja de papel escriba, bueno, antes de escribirlo, quiero que traiga a su cabeza una persona que usted ame con el corazón, una persona que usted quiera muchísimo. ¿Sí? En este caso vamos a decir, por ejemplo, Camilo, ¿cierto? Usted dice, es que yo amo a Camilo. Entonces usted va a pensar, ¿cierto?, en esa persona que usted ama profundamente. Lo que le va a pedir que usted escriba en una hoja es que en una hoja escriba los siguientes dos puntos. Yo deseo que, y ahí escribe el nombre de la persona que usted quiere, ¿cierto? Entonces va a escribir, yo deseo que Camilo tenga una muerte horrible y horrorosa el día de hoy. Muera de COVID-19, muera de coronavirus. Si usted escribe eso, probablemente se va a dar cuenta que hay un impulso muy grande o por no escribirlo, o va a haber un impulso muy grande o por escribirlo rápidamente, o por escribirlo más abajo, o mientras lo está escribiendo usted comienza a pensar cancelado, 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 cancelado. O sea, hay un impulso muy grande por hacer cosas porque uno dice, claro, yo sé que lo que estoy escribiendo ahí no es verdad, pero aún así me dan ganas de hacer cosas para quitarme ese malestar de encima. Eso tiene que ver con la fusión de pensamiento. O sea, ustedes y yo sabemos que esto es un ejercicio, que eso no es verdad, que usted que escriba eso no quiere decir que es la realidad, pero aún así el escribirlo se siente como si fuera real, ¿sí? Entonces, eso es fusión. Eso es que el cerebro me hace creer que el lenguaje, que pensar en una salchicha es igual que comerme una salchicha, y eso es falso, ¿sí? O sea, pensar en que yo quiero que alguien se muera de COVID-19, de coronavirus, no es lo mismo que realmente es algo que yo estoy sintiendo, no es la realidad, ¿sí me entiendes? Eso no incrementa la posibilidad, eso se llama fusión de pensamiento. Entonces aquí la intención es hacer esa defusión, es desliteralizar el lenguaje, es que el cerebro aprenda, es que usted aprenda
que por pensar en algo no quiere decir que eso es la realidad, que por pensar en una salchicha no quiere decir que me estoy comiendo una salchicha, que por pensar que soy mala persona no quiere decir que soy mala persona, que por pensar que me va a ir mal no quiere decir que me va a ir mal. Simplemente son pensamientos, que a mí me ocurren pensamientos y que esos pensamientos, si yo me dejo controlar por ellos, vamos a tener problemas. Simplemente la idea es que usted aprenda a observar esos pensamientos y que amablemente los deje pasar. Y esto también tiene que ver un montón con conciencia plena, entonces ya se van dando cuenta cómo van relacionando esto, ¿no? Entonces, el pensamiento no es que sea el problema, no es necesariamente el contenido del pensamiento, sino la fusión con ese pensamiento. Y es que cuando ustedes estaban intentando escribir eso, si es que lo escribieron, y de pronto los que ya conocen el ejercicio, quiero que lo digan en voz alta, a ver cuál es la reacción de la familia, ¿cierto? Y es que quiero que mi mamá se muera de coronavirus, a ver qué es lo que van a decir los demás. Y es que, uy, pero es que usted cómo va a decir eso, cómo va a desearle la muerte a las demás personas, es que... Y usted puede decirles a ellos, mire, es que es una clase, es que fue el profesor, es que... Y aún así la gente actúa como si efectivamente eso fuera un hecho, ¿sí? A pesar de que usted les pueda decir que es un ejercicio, a pesar de que yo les diga a usted que es un ejercicio, usted va a hacer un montón de cosas para no decir eso, para evitar la sensación que le genera. Entonces, como les digo, el problema no es el pensamiento, sino el problema es estar fusionado con el pensamiento y las conductas evitativas derivadas de ese malestar que me genera ese pensamiento. Entonces, el problema es el creer en el sentido literal de los pensamientos, tomarlos como hechos. Que si yo pienso que me va a morir, ya, me morí, o sea, ya, me morí, ¿sí? Ya, sí, estoy muerto, ¿sí? Ya eso es automático y que ya me morí. Entonces, aquí la idea no se trata de eso, sino básicamente es cambiar eso de entender los pensamientos como hechos y no tomarlos de manera literal, sino como pensamientos, como lo que son, que es un tema de lenguaje, ¿sí? Observar tu mente trabajando, ¿sí? Es el tema de metacognición, es darse cuenta cómo su cerebro piensa, cómo su mente funciona solita. Otro ejercicio rapidito. Voy en este momento a pesar de que ustedes me están viendo a través de la pantalla y demás, yo le voy a generar un pensamiento en su cabeza, porque yo tengo poderes mágicos, ¿sí? Entonces yo le puedo generar pensamientos en su cabeza desde la distancia. Y usted se va a dar cuenta cómo en su cabeza va a aparecer una palabra. Y en toda la cabeza de todos ustedes, todo el que esté viendo este video, yo voy a hacer aparecer en su cabeza una palabra. ¿Listo? ¿Preparados? La manera como lo voy a hacer es de la siguiente forma. Yo le voy a decir algo y en ese momento usted a todo le va a aparecer exactamente la misma palabra. La misma palabra, ¿listo? La frase es la siguiente. No todo lo que brilla es... Y yo me imagino más de uno acá diciendo oro, 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 o pensando oro, 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 ¿cierto? Porque al cerebro no le gustan las cosas incompletas. Entonces, si yo le guste, no todo lo que brilla es, y sigo mi vida tranquilo y demás, el primer impulso de muchos es completar, ¿cierto? Porque nos incomoda esa incompletud y al cerebro le incomoda esa incompletud. Entonces, en ese caso, comienza a decir oro, 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 oro. Entonces, ahí es que usted se dé cuenta cómo su cerebro funciona y cómo vienen pensamientos muy, muy automáticos y muy rápidos. La idea es notarlo, no es tratar de evitarlo, sino tratar de notarlo, de darse cuenta, de notar cómo funciona su cabeza. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿no? Una imagen vale más que 1000. Entonces ahí hay otro ejemplo de que uno le aparezcan pensamientos. La difusión no se trata de eliminar el significado verbal, no se trata de que uno ya no crea que Bratwurst no es salchicha, ¿ya? No se trata de eso. Simplemente la idea es que es disminuir el efecto secundario que tiene sobre la emoción y sobre la conducta. Que el hecho de que usted piense, deseo que Camilo se muera de coronavirus, no quiere decir que efectivamente usted desea eso, y además de eso, que usted en la medida que lo va repitiendo se da cuenta que simplemente son palabras, que simplemente son unas líneas que usted marcó en una hoja, que no tienen ningún impacto sobre la vida real, pues eventualmente esa frase pierde el efecto emocional que tiene sobre usted, ¿no? Entonces la idea es que reducir ese efecto automático sobre la conducta, de modo que otras fuentes de regulación emocional puedan participar también del momento, es decir, que usted puede utilizar otras estrategias de regulación emocional para poder regular su emoción y darle el tiempo suficiente para que el pensamiento no sea lo que determine lo que usted está sintiendo y está pensando, para lo que está sintiendo y lo que está haciendo, sino que usted pueda decidir o tomar otra decisión distinta, ¿sí? Hay un video que por favor búsquenlo en YouTube, ya que está metido acá, búsquenlo en YouTube y demás. Se llama El invitado no deseado. Creo que hay unos que ya aparecen con subtítulos, desde el tema de terapia de aceptación y compromiso. Búsquenlo, que está muy, muy chévere. Mírenlo y demás, y también si algo me comentan ahí en el foro, porque es otra estrategia. De hecho, voy a poner el link también en el aula, lo voy a agregar para que lo puedan observar y puedan mirar ese tema del invitado no deseado, como es una metáfora, es un cuento para manejar los pensamientos. Hay otros como por ejemplo el conductor del autobús, y hay otros que están también rondando en YouTube y son muy buenos.
Hay otras metáforas como el tablero de ajedrez, por ejemplo, que uno cree que uno es sus pensamientos, hablando de otras cosas, ¿cierto? De los hechos, que yo soy lo que pienso y resulta que yo no soy lo que pienso. A mí me ocurren pensamientos. Entonces, si los pensamientos, por ejemplo, si los pensamientos son las fichas, que hay pensamientos que son buenos y malos, hay pensamientos blancos y negros, hay pensamientos chéveres y no chéveres. Yo no soy las fichas, ¿sí? Yo no soy las fichas, yo soy el tablero, ¿sí? A mí me ocurren pensamientos, pero yo no soy los pensamientos. Si los pensamientos son las nubes, ¿cierto? Que son como nubes pasando, yo no soy las nubes, yo soy el cielo. A mí me ocurren pensamientos, por mí pasan las nubes, ¿cierto? Si los pensamientos son muebles, entonces yo no soy los muebles, yo soy la casa en donde están esos muebles, ¿sí? Si los pensamientos son hojas, entonces yo no soy las hojas, yo soy el río donde caen esas hojas, ¿cierto? Y van pasando. Entonces, para que todas estas metáforas tienen que ver con que uno no es sus pensamientos, sino a uno le ocurren sus pensamientos, que es algo bien diferente, es algo bien distinto. Y para finalizar les voy a dejar un par de estrategias, aquí se las dejo para que ustedes pueden pausarlo, las escriben y las pueden practicar, las pueden averiguar, y pues si obviamente me quieren preguntar también en el foro también les indico cómo más utilizarlas. Otra tiene que ver, por ejemplo, con la reformulación, pero aquí no se trata de lo mismo de revaloración, que en revaloración básicamente es ponerle una luz positiva. Aquí no se trata de eso, aquí simplemente es ponerle algo antes, y es, por ejemplo, estoy teniendo el pensamiento de. Entonces, una cosa es que usted diga, es que yo soy una mierda de personas, que me siento muy mal. Y otra cosa es que usted diga, me está ocurriendo el pensamiento de que mi vida no sirve para nada, me está ocurriendo el pensamiento de que me voy a morir. O sea, ponerle me está ocurriendo o estoy teniendo el pensamiento hace que usted se separe, ya se defusione un poco de ese pensamiento y entienda que usted no es ese pensamiento, sino que a usted le ocurren pensamientos. Escribirlo y guardarlo en tu bolsillo también puede funcionar, sobre todo pensamientos que son muy repetitivos, y es como, venga, lo escribo en una hoja, ¿cierto? Lo tengo en una hojita y lo doblo y me lo guardo en el bolsillito y lo tengo ahí, ¿cierto? Porque la idea es quitarme un poco de la cabeza y guardarlo en el bolsillo, ¿sí? El objetivo es que eventualmente, eso pasa con pensamientos muy repetitivos, la idea es que se dejen de repetir a través de quitarme el pensamiento de la cabeza, escribirlo en una hojita y ponérmelo en el bolsillo. Eso también hace que cuando yo lo vaya a abrir, y si en un momento me doy cuenta del bolsillo, pues ocurre el pensamiento y me doy cuenta que, pues, hombre, el pensamiento no es letal. Este es un ejercicio de compasión que creo que algunos ya lo habrán escuchado, y si no, pues se los menciono. Y es que uno se imagine a uno mismo siendo niño, sentado al frente de uno, ¿cierto? Entonces está ese niño sentado al frente de uno, ¿sí? Y si está ese niño, que el niño diga en voz alta ese pensamiento. Y obviamente, pues lo que yo esperaría es que usted reaccione con compasión frente a ese niño, ¿sí? Entonces, si el niño, por ejemplo, le está diciendo, es que yo soy muy bruto, ¿sí? Es que yo soy muy bruto, lo que yo esperaría es que usted frente a ese niño lo abrace, le diga que no es bruto y demás. Entonces, eso tiene que ver con imaginarse a sí mismo, con ser compasivos consigo mismos, con ser amables consigo mismos, ¿sí? Este escribe el pensamiento, o no, suena rarísimo y suena súper tonto, pero funciona también, y es que si hay un pensamiento que usted le ponga, tome una pausita y después de eso diga, o no, puede funcionar. Por ejemplo, usted dice, mi pareja no me contestó, yo creo que ese man me está haciendo infiel, o no. Ese o no le da la posibilidad casi de flexibilidad, le da la posibilidad también de no tomárselo demasiado en serio. Es que yo creo que yo no sirvo para la psicología, yo soy muy mala, o no. Es que yo creo que yo no nací para amar, nadie nació para mí, o no. O es que yo creo que nos vamos a morir de coronavirus, o no. O es que yo creo que no me voy a graduar, o no. Entonces ese o no al final hace que uno como que comience a considerar, y aunque suene tontico o suene ridículo, algunas veces funciona muy bien. Grabarlo o decirlo en diferentes tonos de voz. Y para cerrar, pues obviamente, ¿qué les recomiendo? Pues que lo graben, por ejemplo, en un tema de audio en el celular, que lo digan en voz alta, por ejemplo, soy muy bruto. Entonces usted puede decir, soy muy bruto, soy muy bruto, soy muy bruto. O comience a cantarlo, soy muy bruto, soy muy bruto. O lo grabe y demás, y eventualmente usted lo que va a sentir es que es bastante ridículo decir esto en voz alta y con diferentes voces. Y la idea es que a través de esa sensación de ridiculez es que se vaya cambiando esa potencia emocional que tenga ese pensamiento directamente. Igual pues, esos son algunos ejemplos, hay otros, esto sale nuevamente de las estrategias de terapia de aceptación y compromiso. Si quiere profundizar en esto, busquen en internet, busquen diferentes protocolos, con gusto si a alguien le interesa también se lo envío, ¿listo? Entonces chicos, esa fue nuestra clase del día de hoy de la parte cognitiva.
revísenlo con mucho cuidado, tengan clara la diferencia entre reestructuración, revaloración, flexibilidad y difusión cognitiva, y espero que les haya sido muy útil. Recuerden que me pueden hacer cualquier pregunta si quieren. Un abrazo, que estén bien, cuídense, chao.